Teleproyecto. Declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura de la República Argentina. Dirección General, Francisco Fasano. Hola, bienvenidos al presente programa homenaje de Teleproyecto, sinónimo de arquitectura en televisión e internet. Una aventura de comunicación que nos brinda el verdadero privilegio de interrelacionarnos con importantes referentes del ejercicio profesional. Ese fue el caso del gran Clorindo Testa. Al parecer dicen que por intermedio del Papa Francisco hizo llegar 2 dibujos al cielo con sus ideas sobre cómo debería refuncionalizarse el espacio. El grupo de asesores del gran jefe, con San Pedro a la cabeza, quedaron maravillados con el proyecto y también por su colorido y su simplicidad. Lo aprobaron, pero pusieron una condición, que fuera él quien lo llevara adelante. Esta vez tampoco rehuyó el desafío. El 11 de abril, sin equipaje, fue a cumplir con el encargo. En el programa de hoy compartiremos con todos ustedes una de las últimas entrevistas que le hicimos en su estudio, donde repasa su trayectoria como artista y como profesional. Clorindo nació en Italia, que es una cosa distinta de que es italiano, porque en realidad fuiste a nacer. Claro, papá quería que yo naciera en Italia. Entonces hicieron el viaje, nací y volvimos. Ese italiano más porteño que el Obelisco, que es ciudadano ilustre de Buenos Aires, tiene una vinculación también con lo que es Buenos Aires, tal es así que Cortázar en Rayuela habla y te menciona. Sí, me acuerdo. Y también Sábato menciona en De Héroes y Tumbas. Uno, el del aspecto del pintor, y otro del aspecto del arquitecto. Precisamente las dos disciplinas que confluyen y que haces en forma simultánea. Contame un poco cómo vivís estas dos pasiones. Mira, funcionan juntas las dos cosas y funcionan juntas desde un principio. O sea, cuando me recibí, que después estuve en Italia 2 años y que después volví, cuando volví hicimos el concurso de la Cámara de la Construcción con Rossi, Gaido y Davinovic, que lo ganamos. Y al mismo tiempo hice la primera exposición de pintura en el año 52, la empecé a preparar en el 51, en la Galería Van Riel. Y ahí empezaron las dos actividades. Ahora yo siempre creo que las actividades dependen mucho de tus padres, porque papá era médico. Y cuando yo tenía 14, 15 años me preguntó qué iba a hacer, yo le dije que iba a ser médico. Entonces dijo de ninguna manera, con lo cual se terminó la medicina. Ahora, si mi padre me hubiera dicho, médico, perfecto, porque él lo era, a lo mejor sería médico ahora. Y pertenecería al grupo de médicos pintores. Me acuerdo cuando te nombraron ciudadano ilustre en la legislatura, ahí vos señalaste que en realidad todos dibujamos, ¿no? Y había un diputado ahí, algo al cual decía yo no dibujo nunca, y vos lo que elegiste fue porque tus padres no te guardaron tus dibujos, ¿no? Sí, es así. En casa guardaron los dibujos. Aquel que está allá es un dibujo, es la casa de mi padre en Italia. Y es del año 28, que yo tenía 4 años y medio, pero todos los chicos dibujan.
es como una cosa genética que tienen. Un concurso que ganaste en La Pampa, en Santa Rosa, eso fue en 1956, pero años después, en el 81, ganás una ampliación, te volvés a encontrar con tu propia obra. ¿Cómo es esa relación a la hora de proyectar? Porque el concurso de La Pampa empezó en el año 55. Después lo postergaron porque vino la revolución del 55 y lo postergaron al 56, ¿no? Que era el centro cívico y la Casa de Gobierno de la provincia de La Pampa. Que por suerte yo no había visto una carta que habían escrito muchos arquitectos donde decían que antes de hacer el concurso para el centro cívico había que hacer el plan regulador, digamos el plan urbanístico, para ver en realidad dónde tenía que ir el centro cívico y no elegirlo a dedo, ¿no? Por suerte yo no la vi y participé en el concurso, porque cuando le dije a Pancho, Rossi y a Davinovic de hacerlo, me dijeron no podemos porque hemos firmado la carta. Y yo dije, ¿qué carta? Y una que salió y dice, yo no la vi. Entonces yo pude participar, ¿entendés? Absolutamente libre de... Y Pancho y Davinovic y todos ellos, y Gaido, no pudieron. Aunque después cuando yo lo gané les dije de hacerlos y lo hicimos juntos. Pero ese concurso también es importante porque, viste, era uno de los primeros concursos que uno ganaba, ¿no? En el año 55. Entonces vos podés pensar que ese concurso te da, digamos, es un apoyo moral, te incita, te demuestra de que sos un buen arquitecto, que esto, que lo otro, pero todo eso se acabó, se terminó de golpe cuando le dijeron al interventor, que en aquel momento se llamaba Garmendia, que era de La Pampa, le dijeron, el que ha ganado el concurso es un arquitecto que se llama Clorindo Testa. Y entonces el interventor dijo, pero ese es el chico de Ester. Con lo cual toda la importancia del concurso terminó que el chico de Ester lo había ganado. Ester era mi mamá, que era de La Pampa, mi abuelo. Entonces se conocían de chicos. Entonces cuando sintió mi nombre dijo, pero ese es el chico de Ester. Entonces el concurso del Centro Cívico de La Pampa, en realidad, lo ganó el chico de Ester, que era yo. Después hubo otro hito muy importante en tu camino, que hoy sigue siendo un punto de referencia, que es el, en ese momento llamado Banco de Londres, ¿no? Que es ya una concepción mucho más compleja. Hace una síntesis de ese proyecto. Porque ese fue un concurso privado que se hizo en el año 60. La Casa Central en Londres había mandado a un arquitecto que era Gerald Wakeham, que estuvo muchos años en Buenos Aires, después falleció acá, porque se quedó, ¿no? Para que estuviera un año acá, organizar el concurso, viera qué estudios invitaba, después hiciera un análisis de las propuestas, dijera cuál era la que a él le parecía mejor y que enviara todo al directorio del banco en Londres. Entonces Gerald Wakeham estuvo el año acá, invitó creo que a 4 o 5 estudios que nunca averigüé bien quiénes eran los otros, pero uno era Sánchez Elía, Peralta y Agostini, que como el año anterior habíamos hecho un concurso en Montevideo, que era el monumento a Valle y Ordóñez, que era un concurso internacional que se hizo a 2 vueltas. Desarrollamos la segunda vuelta, lo declararon desierto el primer premio y después el segundo premio lo ganaron los españoles, el tercero los italianos y la mención la recibimos nosotros. Entonces ahí ya tuvo la vinculación con CEPRA. Con CEPRA y siguió. Pero eso sirvió de base, como vos decís,
para después hacer con Sánchez Elía, Agostí y Peralta Ramos, que me llamaron, el concurso del Banco de Londres. Es frecuente a lo largo de tu trayectoria que busques asociarte, o sea, hay muchas de tus emblemáticas obras son con... Claro, porque siempre me gustó estar asociado. O sea, lo único que tuve que hacer, porque ellos habían firmado la carta, era el de La Pampa. No, pero en cuanto terminé, lo gané, me dijeron, les dije enseguida a ellos si no querían participar y enseguida dijeron que sí porque ya se había terminado, ¿no? ¿Cómo funciona esa relación con los pares, a veces muy distintos en cuanto a la forma de proyectar y esa conjunción de ideas hasta llegar a esa fumata bianca final? Te dije, por ejemplo, con el estudio de Sánchez Elía, Sánchez Elía era un enérgico así, ¿entendés? Organizador, ¿no? Con el cual nos llevaba muy bien y todo. Agostini, con el cual era fácil, ¿entendés? De cambiar ideas y proyectar, y muy libre, como yo también lo soy, ¿entendés? En cuanto a las soluciones. Entonces funcionó todo muy bien. Peralta Ramos se ocupaba de la otra parte del estudio, ¿no? Sánchez Elía dirigió todo lo que era, ¿entendés? La organización del concurso, la dirección que tenía que tener el concurso, o sea, todo eso, ¿no? Así que fue, ¿entendés? Una organización perfecta. Otro edificio emblemático de Buenos Aires y que también tiene una historia o varias historias en sí misma es la Biblioteca Nacional, también surgió. Claro, ese fue un concurso con Francisco Rossi y con la chiquita Casaniga que después falleció, que era su mujer, ¿no? Ahí hay como varias historias. Una historia casi prehistórica, ¿no? El gliptodonte, para aquellos que no lo escucharon. Claro, ese lo encontramos... Y me di cuenta varios años después, porque debajo del Gran Gomero, cuando la máquina cortó, quedó el semicírculo, ¿entendés?, la caparazón del gliptodonte. Mitad se destruyó y mitad quedó enterrada. Entonces, al cabo de un tiempo, vinieron del Museo Paleontológico, lo sacaron y se lo llevaron. Ahora eso lo usaban, yo creo que lo usaban como habitación, como refugio. Porque cuando vos encontrás la caparazón del gliptodonte, nunca encontrás el esqueleto, porque hay un esqueleto, el gliptodonte tiene un esqueleto, una cola, ¿entendés? Eso no está nunca. Se encontraba la caparazón porque le ponían 2 palos y el tipo se sentaba abajo de eso y lo protegía de la lluvia. O sea que sería un ser humano que utilizó la caparazón del gliptodonte como cueva. Y esa fue la que se encontró abajo de ahí, debajo del Gomero, era eso. Y después de varios años me di cuenta que en realidad la estructura del gliptodonte, con la caparazón, las patas largas que apoyaban en el suelo, la cola, todo el cuerpo que estaba suspendido de esta caparazón, ¿no? Y las 4 patas pasaban alrededor de este cuerpo, era, si vos ves un dibujo exagerado, era igual a la biblioteca. Entonces vos podías decir de que el gliptodonte estuvo siglos metido ahí abajo y cuando llegó alguien que se le parecía a él, entonces dijo que había llegado el momento de retirarse. Entonces se fue. Y ese nuevo gliptodonte de la Biblioteca Nacional, que estuvo postergado largamente, tenía desde su inicio una concepción que era con parasoles. Sin embargo, aún hoy seguimos viendo que está sin parasoles. ¿Qué pasó? Claro, si yo me hubiera dado cuenta, tendría parasoles. Pero resulta que me llamó Gancedo, que en aquel momento era secretario de Cultura, ¿no? Entonces me llamó y me dijo que al día siguiente se iba a llamar a licitación, ¿entendés?, la terminación, porque ya creo que la estructura estaba hecha, amigo. Y entonces, en el discurso que era Galtieri, termina diciendo, dirigiéndose a los ingenieros, creo que era, que hacían el llamado a licitación que habían preparado, les terminó diciendo: afilen el lápiz. Entonces fue una orden, afilar el lápiz. Entonces el único rubro, ¿entendés?, que estaba global, porque las carpinterías no las podías cambiar
porque había que hacer todas las cuentas, los pisos tampoco, o sea, todo volvía, en cambio había un rubro que decía parasoles, supuestamente 600.000 pesos. Entonces eso era fácil de quitar, entonces se quitó. Enseguida me dijeron, no, eso es provisorio, porque... pero hay un dicho francés que dice que no hay nada que dure más que lo provisorio. Entonces eso ha seguido durando y va a estar siempre así. Esperemos que no, capaz. No, porque está reemplazado por los papeles, viste, que le pegan en las ventanas. Y yo creo que eso reemplazan a los parasoles. Es la fachada que da al oeste. La otra fachada sigue sin papeles. Y ahora hay una continuidad también de algo que en su momento estaba previsto, no sé si igual, ¿cómo es esto que se está llevando a Al cabo? Museo del Libro. Claro, ahí hicimos el proyecto del Museo del Libro, que es un pequeño edificio para guardar los libros antiguos que hay en el depósito de la biblioteca. O sea, hay libros debe haber del 1600 y del 1700 desde ya, que están en una especie de tesoro que va a estar ahí y que van a poder ser accesibles al público. ...30 años del Centro Cultural Recoleta. Ahí hay una parte, el primero y el segundo patio son de la época de la Iglesia del Pilar, del convento que hay al lado, ¿entendés? Y viste que las galerías que están ahí, que tienen bóvedas, las bóvedas no son del cielo raso armado, sino que son verdaderas. O sea, toda esa parte es del 1700. Después se fueron agregando cosas. ¿Entendés? La iglesia de Busquiazo es de 1870, 80. Precisamente en el Centro Cultural Recoleta, en la pasada Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, Juan Fontana, socio y amigo del gran maestro, realizó una instalación homenaje recreando su espíritu, personalidad y extensa trayectoria. Podían faltar sus clásicas esculturas con los coloridos puntales de encofrados. Una síntesis de su esencia de artista quedó reflejada en sus agendas, donde su inquieta mano convertía a las obligaciones cotidianas en un juego cromático. Y volvemos ahora al diálogo con Clorindo, esta vez para referirnos al Auditorio de La Paz. Y una cosa que llama la atención es la excelente acústica, a pesar de que no hay ni una puerta que intervenga e interfiera entre el acceso y el lugar. No hay puerta, pero, o sea, esas rampas, escaleras que, ¿entendés? Que las acompañan a los dos lados, ¿entendés? Es como si te fueran preparando a lo que vas a ver o a oír. Después, o sea, hubo alfombras, o sea, cosas acústicas, ¿entendés? Que hicieron que la acústica fuera bastante buena. E igual hay como una especie de ir espiando antes de llegar, ¿no? Claro, vas viendo porque hay agujeros, podés ver el interior de la sala. Entonces se hizo ese patio interior para que el teatro diera al interior, que no diera directamente a la calle. O sea, la gente sale al patio y después sale a la calle. ¿Ves? O sea, son unas cosas que pensamos que quedó, digamos, como armonizado con el contorno. No perdió la escala barrial. No, para nada.
ese respeto por el entorno encontramos en el Colegio de Escribanos, que bueno, había una búsqueda de vincular los balcones curvos del entorno, y esos balcones terminaron siendo desde otra mirada los parasoles. Parasoles. Pero eso me di cuenta después. O sea que es como una cosa instintiva. A lo mejor vos mirás y ves los balcones curvos. Entonces, después, sin darte cuenta, pensás que los parasoles tienen que ser grandes y curvos. Y al final, cuando terminan hechos, quedan armonizando con la casa del vecino. Esa búsqueda del movilizar a la gente con los desplazamientos dentro de las obras se ve plasmada muy particularmente en la Universidad de El Salvador en Pilar, ¿no? Donde termina siendo un mirador. Sí, termina siendo un mirador. ¿Entendés? Porque siempre es bueno que en tu casa haya un mirador al cual no subís nunca, pero basta que subas una vez sola. Porque de eso del mirador del Pilar, que está mirando el horizonte, porque esto está al costado de Pilar, a 3 kilómetros más o menos de la Panamericana, pero hacia el río. Entonces, desde donde está el edificio, el auditorio del Pilar, hacia el río, eso es un panorama abierto, ¿entendés? De plantas, ¿entendés? No hay nada construido. En los concursos siempre señalás la diferencia que existe en la relación con el comitente. Hay un comitente real, que es aquel que pide algo y después opina, y hay un comitente casi virtual, que es que lo pide por escrito en las bases de un concurso. Claro, entonces vos tenés que interpretar vos lo que te dice el comitente. O sea, vos al mismo tiempo sos el comitente y el arquitecto. Cuando proyectás una casa, no sos vos el que va a vivir ahí. Entonces, todas las cosas que te dice el usuario futuro, vos las tenés que respetar, porque es la manera de vivir del otro. ¿Entendés? Si el tipo te dice, yo quiero que el baño esté separado y en la otra punta de la casa, porque me gusta que el baño esté separado del dormitorio. Vos haces un baño que está en la otra punta de la casa. ¿Entendés? O sea, no lo tenés que convencer, no, el baño al lado del dormitorio es mucho más cómodo, porque no, de ninguna manera. ¿Entendés? Si te dice, yo quiero que haya un comedor que quepan 30 personas sentadas, vos no lo decís, pero ¿para qué va a invitar a 30 personas? La puede invitar de a 10. Entonces haces un comedor para 30 personas. Pero existe una tendencia de muchos arquitectos de querer convencer al comitente de que haga algo diferente, puede ¿no? Ser, pero vos tenés que interpretar al comitente. Y en el caso de los concursos, por ejemplo... Claro, el comitente ahí está callado, está todo escrito. Claro, vos te imaginás el personaje que va a vivir ahí, porque en el fondo las bases te lo decían. O sea, si vos haces un concurso y van a hacer unas casas en el centro de la provincia de Misiones, vos te imaginás cómo es el que va a vivir ahí. No es uno que vive en Callao y Santa Fe. Entonces tiene sus costumbres. Y vos más o menos sabés cómo son las costumbres.
Y de esta forma llegamos al final del presente programa de Teleproyecto Arquitectura Audiovisual. Esta aventura de comunicación que nació allá por el año 1991 y que semana a semana renueva este encuentro con la actualidad del ejercicio profesional en sus diversas formas. Esperamos que haya sido del agrado de todos ustedes. Por nuestra parte, nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro en alguno de los canales digitales que ponemos a su consideración. Hasta la próxima.